Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a hacerlo comenzando con una lectura en el libro del profeta Isaías, capítulo 40. Isaías 40, versículos 3 al 5. Isaías 40, 3 al 5, y dice la palabra del Señor: voz de uno que clama en el desierto, preparad un camino al Señor, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces se manifestará la gloria del Señor y toda la humanidad la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Amén. Un 28 de agosto de 1963, es decir, hace ya 60 años, frente al monumento memorial de Abraham Lincoln en Washington, y delante de unas 250.000 personas, el pastor bautista y líder del movimiento por los derechos civiles, Martin Luther King Jr., pronunció un discurso que todavía hoy, 60 años después, algunos consideran como uno de los mejores discursos en la historia. Hace 60 años, en aquel tiempo y en aquel lugar, era un tiempo bastante duro, bastante difícil para la gente negra, que exigía y luchaba por el fin de la segregación y la discriminación racial. Luchaban por el derecho al voto. Fijaros, hace 60 años no podían los negros votar en Estados Unidos, derecho a la educación, derecho a salarios justos. En este discurso, el doctor King expresaba su deseo de que un día la gente negra, la gente blanca, pudiera convivir en paz y como iguales. Era un discurso que, como podéis imaginar, tenía una gran carga social, política, pero no podía Martin Luther King renunciar al hecho que le daba identidad, ¿verdad?, como pastor, como siervo de Dios. Y es interesante que durante el discurso, en 3 ocasiones, usa la expresión hijos de Dios y habla de que la gloria de Dios será revelada y se unirá todo el género humano. Y da ánimo a su gente con un mensaje poderosamente cristiano. Les decía: continúen trabajando con la convicción de que el sufrimiento que no es merecido es emancipador. Y cerraba su discurso con esas frases, ¿verdad?, tan poderosas que nos ha calado en la sociedad hasta nuestros días: libres al fin, gracias a Dios omnipotente, somos libres al fin. Decía también Martin Luther King, cuando se dirigía a la gente que tenía ante sí: les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño. Yo tengo el sueño, sigo citándole literalmente, de que un día, y aquí haremos eco del texto que acabamos de leer, tengo el sueño de que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será bajada, los sitios escarpados serán aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados, y que la gloria del Señor será revelada y toda carne la verá al unísono. Esa es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que regresaré al sur. Con esta fe seremos capaces de esculpir en la montaña de la desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las discordias de nuestra nación
en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de orar juntos, de luchar juntos, de ir a prisión juntos, de luchar por nuestra libertad juntos, con la certeza de que un día seremos libres. Para terminar, soñando, decía el doctor King, en que gentes distintas y diferentes serán capaces de unir sus manos y cantar las palabras de un viejo espiritual negro: por fin somos libres, por fin somos libres, gracias a Dios Todopoderoso, por fin somos libres. Sin duda es un discurso que merece la pena leer, es conmovedor, ¿verdad? Conociendo el momento, el valor que supuso llegar hasta ahí, pronunciar estas palabras. Pero qué interesante y qué curioso. La noche previa al discurso, revisaba el texto que habría de pronunciar con uno de sus asesores. Y este asesor de Martin Luther King le dice: no uses la parte de tengo un sueño. Dice, está trillado, es ya un cliché, ya lo has usado demasiadas veces. Pero King fue fiel a sí mismo y en un brote sin duda de inspiración repentino, y nos dicen también la historia, ¿verdad?, que inspirado o quizás empujado por la cantante de gospel Mahalia Jackson, que estaba en la tarima también, y le dijo: háblales de tu sueño, Martin, háblales de tu sueño. Y fue cuando, después de un discurso que quizás hasta ese momento no era pues tan poderoso ni tan relevante, él pronunció esa parte, esas palabras finales, esos 10 minutos finales que dieron nombre al discurso: I have a dream, tengo un sueño. Y nos enseñaba a todos, ¿verdad?, que no bastaba con luchar por la libertad, sino se era capaz de soñar por un futuro que hiciera que los sacrificios y esfuerzos que estaban haciendo merecieran la pena. No era activismo por activismo, no era luchar por luchar, sino que había un futuro por el cual todo esto merecía la pena. Tengo un sueño, decía Martin Luther King. ¿Tenemos nosotros sueños? ¿Miramos nosotros de esa misma manera hacia adelante, con fe, con esperanza, con convicción de que Dios es el Señor de la historia, de que Dios es el Señor de tu historia? Hablar de sueños puede parecer un poco etéreo, un poco difuso, ¿verdad? Algunos lo que tienen es sueño. Algunos viven adormecidos, perdiendo la noción de que se acerca el día del Señor. El apóstol Pablo en Romanos 13, 11 y 12 dice: y haced todo esto conociendo el tiempo en el que vivimos, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche ha pasado, el día ha llegado. Y Pablo estaba motivando a sus lectores a hacer vivo y real ese compromiso del Evangelio en su sociedad, en su tiempo. Había hablado a los cristianos de Roma en el capítulo 13 acerca de la responsabilidad social, de la responsabilidad civil, del comportamiento ético, de amar al prójimo. Dice, un amor que no hace mal al otro. Incluso hace esa afirmación Pablo tan radical, ¿verdad?, de que el amor es el cumplimiento de la ley. Ese es el llamamiento a cada uno de nosotros, a no dejarnos llevar por el sueño, a no dormirnos, sino ponernos manos a la obra
porque el día ha llegado. Pero como digo, a veces hay algunos que tienen sueño y a veces peor, algunos están dormidos. Pablo mismo a los Efesios les escribe y le dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tened pues cuidado de vuestra manera de vivir. Ya no viváis como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay quienes descuidan sus vidas. Hay quienes están quizás en un letargo de indiferencia, de inconsciencia, que no se dan cuenta de que hoy, como dice la palabra, es día de salvación. Hoy es día de despertar. Hoy es día de verdaderamente prestar atención a nuestra manera de vivir, a ser sabios con la sabiduría que viene del conocimiento de Dios, con la sabiduría que viene de que Jesucristo sea el Señor de tu vida. Como decía, algunos tienen sueño, algunos se duermen, espero que esta tarde ninguno lo haga, pero la palabra del Señor nos está indicando no que durmamos, no que tengamos sueño, ¿verdad?, que nos aletarguemos, sino que soñemos en Él, que soñemos en el futuro que el Señor tiene prometido a todos aquellos que en Él confían. Un futuro que es el único que va a dar sentido a este tiempo presente. A veces luchamos y nos esforzamos por lo perentorio, por lo necesario, y a veces no hay más remedio que hacerlo. Pero a veces parece que en la vida no hay más que el día de hoy. Y no somos capaces de levantar nuestros ojos y mirar al futuro que Dios tiene para nosotros. A veces como cristianos nos falta esa fe y esa convicción de soñar los sueños del Señor, de aspirar a las promesas del Señor, de agarrarnos a la esperanza que Él tiene prometida a los que en Él confían. Las cosas no tienen que ser siempre como son hoy. Y no es suficiente luchar para salir del problema presente, sino que el Señor nos invita a mirar a su futuro, sabiendo que Él es capaz de transformar la vida, de transformar la realidad, de transformar nuestro mundo. En el texto que hemos leído del profeta Joel, el profeta anuncia que en estos tiempos finales el Señor derramará su espíritu sobre todo ser humano. Y dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, que vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Un mensaje que siglos después el apóstol Pedro repetiría en Pentecostés, cuando se cumple la promesa del Señor de que vendría el Espíritu Santo sobre su iglesia para traer poder, para traer esperanza, para traer futuro. ¿Tenemos nosotros sueños en el Señor como creyentes, como iglesia? Yo tengo que confesar personalmente que necesito tener un sueño, necesito tener sueños. Necesito creer que mi vida no es una pérdida, que no estoy invirtiendo mis días en algo que nunca se cumplirá. Me gusta creer, me gusta soñar y pensar que soy parte de un proyecto del reino de Dios aquí en la tierra, en el tiempo que me ha tocado vivir. Eso es lo que a mí me sostiene. Soñar el futuro de Dios en el tiempo que vivo y dedicar mi vida a ese sueño para que se haga realidad en un mundo que tanto necesita de Dios. Sueño que mi familia y mis conocidos conocerán a Jesús como su Señor y Salvador personal.
y que vivirán con plenitud el amor y la gracia de Dios en sus vidas. Tengo el sueño de que un día las gentes vendrán a la casa del Señor y esta iglesia crecerá en número, porque por sus ventanas brillará la luz de Cristo y por sus puertas entrarán muchos con hambre y sed de Dios. Tengo el sueño de que un día vendrán a la casa del Señor los trabajados y cargados, los enfermos, las viudas y los huérfanos, los pobres y marginados, los que sufren y los que están solos, y serán acogidos y sanados por la misericordia de Dios actuando en su pueblo. Sueño que un día la gloria del Señor lo transformará todo y la presencia de Cristo será real en nuestro mundo. El Señor nos llama a soñar, pero no sueños que son castillos en el aire, ¿verdad? Que duran lo que duran, que son efímeros, que desaparecen. El Señor nos llama a soñar sueños de fe. El Señor nos llama a soñar sueños de vida. El Señor quiere hacer presente su realidad en toda su creación. Y el Señor quiere hacerlo por su poder, pero también a través de un pueblo que es capaz de soñar ese futuro, que es capaz de creer el poder de Dios, que es capaz de creer y confiar en su propósito. Por eso, queridos hermanos, en esta tarde, recordando ese discurso magistral del pastor Martin Luther King, yo tengo un sueño. El Señor nos anima y nos invita a que también tengamos ese sueño en el que un día la gloria de Dios lo será todo en todos. Y como dice su palabra, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más dolor ni necesidad, porque el Rey de Gloria estará presente en medio de su pueblo. Que a Él sea la gloria. Amén.